Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Silvia Rambide y esto es Finanzas para Latinas. En esta ocasión tengo una invitada muy especial, Rosalinda Lamarque, de Perú, viviendo en Florida. Ella es bookkeeper desde hace 5 años y bueno, ahorita nos va a contar un poquito más de su historia y vamos a estar compartiendo esta charla para inspirar a otras mujeres latinas, ya sea que estén viviendo en Estados Unidos o no, o que planeen mudarse para acá. Y bueno, pues más que nada es compartir historias reales, de no solo a lo mejor lo bonito, pero no solo lo feo, es todo lo que implica pues cómo construir un negocio, la mudanza, vivir otra cultura y bueno, más cositas, quédense hasta el final, va a ser una entrevista llena de, bueno, una charla llena de, pues de consejos, de experiencias y esperemos que se la pasen súper bien aquí con nosotras también. Y bueno, a ver, sin más. Rosalinda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Silvia, gracias. Bueno, saludos a ti y a la gente de tu canal. Yo contenta de poder compartir un poquito de mi experiencia con ustedes y ayudar a mujeres que estén en este camino o en algún otro, pero me encanta la misión que tienes de informar, de dar, digamos, de educar, ¿verdad? A la latina que llega aquí, que está tratando de buscar un poco su camino porque me siento identificada con eso. Sí, totalmente, y estoy segura que tu historia va a ayudar, va a inspirar, algunas se van a reflejar, algunas mujeres que vayan a ver este video en el futuro. Así que bueno, a ver, para empezar, yo hice una breve introducción, pero cuéntanos un poquito más quién es Rosalinda, a lo mejor alguna historia breve de por qué llegaste aquí a Estados Unidos. Me comentabas que tienes 10 años en Estados Unidos, ¿llegaste a Florida directamente? Bueno, sí, yo soy peruana, Ok. administradora de empresas de profesión. Tengo además una maestría en negocios en la Universidad em, de Perú también. Ok. Y este es yo siempre lo describo de esta manera, es mi tercer intento de vivir en Estados Unidos. Ok, ok. Inicialmente, la primera vez que llegué aquí, viví en New Jersey, tenía 16 años. Ok. Eh, Fui a la Joven. escuela hasta los 19, 20. Y bueno, tenía esta inquietud de ir a la universidad, pero definitivamente era pues costosísimo y regresé a mi país, donde ya hice mi carrera de administración, como te comenté. Em, Trabajé allí, me desarrollé profesionalmente y tuve una oportunidad de trabajar por una empresa americana que me trajo nuevamente a Estados Unidos, Ok, específicamente en Miami. Trabajé ok. para una compañía de equipamiento médico que me dio la oportunidad de viajar muchísimo. Me encantó ese trabajo, pero no me acostumbré mucho a la vida de Miami, así que decidí regresar nuevamente a Perú. En esa Eh, segunda ocasión, ¿cuántos años estuviste? en Allá esa en segunda ocasión estuve 3 años. 3 años, ok. 3 años. Yo había terminado mi carrera y bueno, estaba en esa búsqueda de qué es lo que quería, por qué ruta seguir y esto me sirvió muchísimo porque viajé, la verdad, bastante. Ujú. Pero luego decidí regresar a Perú también por unos temas familiares y ahí es que ya, pues ya estoy un poco más grande, ¿verdad? Me caso, tengo mis niñas y ya cuando ellas, y trabajé para una corporación en el área de planeamiento comercial y financiero, estuve trabajando con ellos por 15 años. Ok, em, y coincidentemente se me da la oportunidad de venir a vivir nuevamente a Estados Unidos por por solicitud de mi madre y además la empresa para la que trabajaba me ofrece un traslado nuevamente a Miami. Así es como toda mi familia regresamos aquí ok. unos cuantos años más y luego yo, ya más o menos por la época de COVID, decido que quería un break, estar un poco en casa, ¿verdad? Ujú. Dedicarme a mis niñas. Y ahí es cuando estoy tratando pues de buscar este camino, que ¿qué puedo hacer En casa. para tener una independencia financiera y continuar aportando también no solamente económicamente a mi hogar, sino también en ese crecimiento profesional que siempre he querido tener, ¿no? Y sí, ese bichito de emprendimiento que tenía. Ok. Así es que
Pues cuando llegué acá y tuve que empezar el tema de la preparación de mis propios impuestos, no entendía nada. Así Porque llegamos todas. ¿cierto? Porque el Sí, sistema tributario aquí es muy distinto. diferente. Ajá. Y además tienes que hacer tú tu propia declaración. Claro, puedes obviamente contar un profesional, contratar un profesional de impuestos, pero inicialmente ese acercamiento es individual, ¿no? Ujú. Entonces empecé a entender una serie de términos fiscales, tributarios, y me interesó. Tengo una de mis súper amigas que un poco más adelante en la historia les contaré, que se convirtió en mi socia, que es además Okay. CPA en Estados Unidos. Ok, Y muy bien. ella fue quien, digamos, me encaminó, ¿no? Primero dándome, educándome, diciéndome, mira, esto es, cómo funcionan las cosas así, de esta manera, y qué sé yo, y yo también interesándome por mi cuenta. Ok, Eh, pregunta, sí, esta que dices que ahora es tu socia CPA, bueno, a ver, CPA es lo que llaman aquí un contador público certificado o sí, correcto, correcto. Certified Public Accountant, ¿verdad? Ok. Correcto. ¿Ella es americana o también No, ella también es peruana. peruana? Ok. Ujú. Sí, peruana, y bueno, sí estudió aquí, estudió contabilidad, hizo su licenciatura aquí en Estados Unidos. Ok, entonces ella te ¿Mm? agarró bajo su protección, por decirlo así. Sí, Ujú. Ok. ella ha sido mi mentora. Tu mentora. Ok, Y creo muy que esa es bien. una de las cosas importantes, porque si bien es cierto, esta es una industria en la que una persona que tiene habilidades numéricas y que le gustan las finanzas se puede desarrollar, sí es importante tener a alguien que te guíe, ¿no? Porque Claro. hay mucha complejidad, así como hay temas que pueden ser muy simples, Ujú. existe dentro de la legislación tributaria temas muy complejos. Totalmente. Entonces, mientras Entonces, tú, sí. sí, no, perdón, continúa. No, decía, mientras tú no vas, mientras tú te vas educando, porque es importante certificarse y educarse, qué sé yo, mientras tú vas en ese camino, para mí fue crucial tener a mi compañera como mentora, y que además, como te digo, la conozco desde pequeña, desde que tengo 6 años, y eso Ah, fue ok. fundamental. Sí, somos muy, muy buenas amigas. O sea, eran Eh, amigas desde Perú y acá se reencontraron. Correcto, Ok, así es. excelente. Ujú. Ujú. Y bueno, a raíz de COVID, la realidad es que, pues, durante COVID todo el mundo estuvo como asustado, no sabíamos qué hacer. Yo en ese momento estaba en esa búsqueda de, ok, ¿cómo me independizo? ¿Qué hago? Estuve explorando distintas opciones, e-commerce, volver a mi... Tengo una venita educativa dentro de mí, en algún momento he sido profesora también, Ok, entonces viendo, ok, por qué camino me voy? Y por esas cosas de la vida, ella decide pasar la época de aislamiento en mi casa, ok, eh, ella desarrollándose en su propia firma, y entonces empiezan a abrirse oportunidades. En esta época estaba todo el tema de los préstamos que se estaban dando, no los préstamos, sino los grants que se estaban ofreciendo por ayuda para COVID para empresas. ok. Y ella se encontró abrumada en esa situación y me dijo, ¿quieres Ayuda. ayudarme? ¿Quieres Que un grant hacer es como un préstamo, pero a fondo perdido. O sea, un como grant? En el ese momento gobierno te era, da un dinero para que sí. hagas un negocio No, era por la situación de COVID, por el COVID. gobierno estuvo apoyando a los pequeños empresarios a que Ah, definitivamente ok, a que no pagaran sus cierren. planillas, Mm, correcto. ok, ok. Y entonces había que llenar un montón de solicitudes y había que, Formularios, claro, sí, sí. exacto, leer los estados financieros de cada cliente, traducirlos a estos grandes aplicaciones, y como yo tengo background en financiero y en números y sé leer estados financieros, pues se me hizo Ok, súper fácil, ¿no? Así ok. que así empecé, ayudándola a hacer este tema puntual De los que habíamos grants. decidido, exacto. Y en O esa sea, época ella solamente trabajaba ella solamente hacía impuestos. ok. Entonces su Sí. firma hacía impuestos y tú entraste como, digamos, alguna especie de asistente Sí, era un o freelancer para ella, un ok. freelancer que la apoyaba Un con. contractor, haz de cuenta. Exacto, un Ok, contractor, es así. ok, ok. Ujú. Y luego, después de eso, se dio la oportunidad. Existen muchos clientes o muchas personas en Latinoamérica que buscan abrir empresas en Estados Unidos, ya sea Ok. para expandir sus negocios actuales o para emprender, ¿no? Ujú. Algo nuevo. Y se despertó también mucho interés por hacerlo.
en ese momento y entonces decidimos nosotras abrir una rama, digamos, dentro de su firma que es la de la creación de LLCs y corporaciones Ok. dentro Ujú. de Estados Unidos. Y obviamente los clientes latinoamericanos pues nos buscaron a nosotras porque hablamos el mismo idioma, Ok. teníamos la facilidad de hacerles o de explicarles esos términos técnicos Claro. tributarios en un lenguaje que ellos lo puedan entender y se fue generando una relación de confianza. Sí, porque Ujú. déjame aportarte aquí también que si bien es fácil abrir una LLC, una compañía, una corporación aquí en Estados Unidos, es fácil a lo mejor, o sea, que no es tanta burocracia, sí se necesita a una persona que hable inglés para poder entender todos estos contratos, que si bien a lo mejor no es el emprendedor o la emprendedora como tal, pues es muy importante que sí se apoye de profesionales como ustedes, ¿verdad? Que puedan ser ese intermediario que traduce, porque además, si bien es fácil abrir la LC, las compañías como tal, también hay obligaciones, como pues presentar los impuestos y todo esto, ¿verdad? Que a lo mejor personas que están en otros estados de Latinoamérica, perdón, en otros países de Latinoamérica, pues no lo tienen tan presente como las personas que sí viven en Estados Unidos, que sí saben que todos los años se paga pues los impuestos, ¿verdad? Correcto. Sí, lo que tú acabas de decir es bien interesante porque si bien es cierto, es fácil abrir una corporación o una LLC aquí porque no hay mucha burocracia, Ujú. hay que hacerlo correctamente. Exacto. Y ahí es donde viene un poco, creo que nuestra fortaleza, que es la atención personalizada que le damos a los clientes para entender cuál es su situación y cuál es su objetivo. Porque muchos de ellos vienen con, no tengo idea de qué quiero hacer, es Ajá. completamente Se válido, vale, ¿verdad? claro. Otros vienen con ideas muy claras de qué quieren hacer y tienen una estructura en sus países definida, tienen socios, quieren buscar capital, otros no, otros solamente tienen interés en bienes raíces, otros inversionistas están buscando eh, convertirse en prestamistas. Entonces, el objetivo de emprender aquí o de expandir es muy personalizado. Y Ujú. de eso va a depender cómo vas a estructurar tu LLC o tu Corp para que no te metas en problemas después. Y esa es la Totalmente. asesoría que nosotras damos. Ok. Y como tú bien dices, el post, ¿no? Porque no es solamente, ok, abrí mi LLC Y me y, ok, olvido, no. correcto, ahora te empiezas a operar, correcto. Entonces nosotros damos asesoría desde cómo abrir una cuenta bancaria, qué tipos de bancos utilizar. Eh, ya hemos expandido nuestro negocio a domicilios fiscales, a Ok, teléfono, porque hay toda esa necesidad administrativa también y para eso claro. tenemos una persona que hemos contratado para ese tema puntual, pero también existe esa necesidad. Y Ujú. luego ya, digamos, llevarlos de la mano en todas sus obligaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno federal y el local o el estatal, dependiendo de dónde estén, ¿no? Ok. Entonces es un acompañamiento desde el inicio, Muy completo, sí, todo el así es. proceso. Correcto. Y en Totalmente. ese camino, en esa necesidad, también yo me convertí en un profesional de impuestos, me Ujú. certifiqué y ahora también me encargo de impuestos. Yo manejo los impuestos personales Ok. y la CPA overseas, eh, digamos, ¿cuál es Internacional. la palabra? Ok, Overseas fronteras. overseas será todo Estados Unidos o todos Eh, los países Correcto. Los que son sobre todo impuestos internacionales, internacionales. ella es quien los maneja porque es su especialidad y ya estamos hablando de alguien que recibió pues una certificación, ¿no? Claro, Como contador público. totalmente. Entonces, yo hoy por hoy estoy trabajando como freelancer con ella Ujú. que decidimos que su firma necesitaba, había una oportunidad de expandir el área de bookkeeping, porque ya Ok, no la tenía, era muy sí. puntual, ¿no? Y Muy puntual. aquí, y aquí Ujú, justamente quiero hacer esa como separación ujú, de qué es un CPA o un contador certificado aquí en Estados Unidos y qué es un bookkeeper. Porque creo que en nuestros países, yo soy de México, tú de Perú, ujú. no sé cómo sea en Perú, pero bueno, a lo mejor
me parece que en varios países de Latinoamérica tenemos identificado el contador para los impuestos, pero Ujú, no existe como tal la figura del bookkeeper. También, tal vez puede ser como auxiliar contable, pero ujú, no se le da tanta importancia, al menos en México. Esa es como mi ujú. percepción. Ahora tú dime cómo, cómo es en Perú y cómo ves la diferencia aquí en Estados Unidos. Y ahorita pasamos a la diferencia de bookkeeper y Ajá. CPA. Bueno, sí podríamos llamarlo un asistente o un auxiliar contable, pero en nuestro país es inclusive el asistente o auxiliar contable tiene conocimiento de contabilidad. Puede Ujú. ser un contador que se acaba de recibir o un contador que está Mm, estudiando la carrera, mm, ¿no es cierto? Un estudiante de contabilidad, pero que tiene ese background, tiene ok. esa certificación. Aquí el bookkeeper, y es una realidad, cualquiera puede ser bookkeeper, ¿no? Cualquiera puede ser bookkeeper, Cualquiera puede ajá. serlo. Aquí no se necesita una licencia especial para ser bookkeeper. Ujú. La gran diferencia está, creo que son dos grandes temas que podríamos tocar. Uno es qué, qué se necesita para ser un buen bookkeeper, porque hay Ujú, muchos bookkeepers, pero tú quieres ujú. tener un buen bookkeeper. ¿Y Claro, cuál es la diferencia entre un bookkeeper y un CPA o un contador? Porque mucha gente se confunde, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Entonces, Vayamos ahí a separar un un poquito, poco a separar los aclarar. mundos, Ajá, sí, exacto. sí, sí. Sí, entonces, un poco para entenderlo, un bookkeeper es una persona que se encarga de llevar el control diario de las finanzas del negocio, ¿no? Ujú. Es decir, registra los ingresos, registra los gastos, organiza todos la documentación y los libros contables actualizados. Eso, sí, en papel lo puede hacer cualquiera que entiende un poco de ingresos y egresos, que es Que bueno sea en organizado, que matemáticas sea y que tiene, organizada. correcto, Ajá, que es organizado. sí, Sin sí. embargo, tienes que tener un conocimiento de educación en cuentas contables, porque no todo el dinero que sale de la empresa o el dinero que ingresa de la empresa es un gasto. Ujú. Y me pasa muchísimo con muchos emprendedores que intentan hacer esto por ellos mismos y luego encuentras Mm. unos libros contables desastrosos o Ok. Frankenstein, ¿verdad? Porque están utilizando mucho egreso de dinero como un gasto cuando realmente no lo es, Ok. ¿correcto? Puede ser un activo, puede ser inclusive un liability, ¿verdad? Ujú. Eh, un, este, se me fue la idea, perdón. Bueno, sí, y entonces encuentras pues que empiezan a incluir en sus impuestos personales deducciones que no les corresponden o Ok. que pierden deducciones que les correspondían. Y que Entonces, no, ajá, la importancia de que un no buen aprovecho. bookkeeper que conozca los chart of accounts, que conozca las cuentas contables, que entienda de contabilidad, te va a diferenciar, te va a dar mucha claridad financiera y vas a evitar errores costosísimos. Yo tengo un Ok. ejemplo claro de unos libros Sí, me de encantan los un cliente. ejemplos. Ok, Ok. buenísimo. Tengo un cliente de real estate, ¿ok? Ujú. Que durante muchísimos años vende y compra lotes y construye, qué sé yo. Nosotros heredamos una contabilidad que Mm. había sido hecha de manera muy ligera. Ok. En sus libros existían durante mucho tiempo unos lotes, Ok. X lotes. Cada año que nosotros validábamos la contabilidad para presentar los impuestos, estaban estos lotes allí. Y no era, digamos, poco común porque tú puedes tener un activo que Un esté activo ahí, sentado allí, ¿verdad? en Porque no lo puedes movimiento. vender o tienes algún proyecto a largo plazo, qué sé yo. Ujú. Y esto durante 3 años. Al año tercero, que el cliente empieza a entender Mm. educarse, de entender sus libros finalmente, porque cada fin de año o dependiendo de los acuerdos que tengas con el cliente, te sientas a revisar sus libros y a educarlo un poquito más. Y que ellos se interesen, porque hay muchos clientes que simplemente dicen, no, 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 no me No tengo hables de eso. tiempo o no me interesa. No Es, me hables de eso, tú lo haces bien, ¿verdad? Y tú solamente dime cuánto tengo que pagar. ujú, ujú, Pero luego claro. empiezas a entender a aquellos que sí se interesan y entonces te dicen, me dijo este cliente puntualmente, oye, pero esos lotes que están ahí, yo ya no los tengo. Ya no los tengo, ¿Y claro. cuándo los vendiste? Uy, en el 2020, Wow, no, bueno, desde antes de que ustedes empezaran. desde antes que nosotros tomáramos control de los libros, Y pero ahí ¿no? estaban y nunca se les dieron salida ni nada. Ok. Nada estaban allí, había que hacer.
pues los ajustes necesarios, ellos tenían ¿Cómo afecta eh, eso? que Ujú, declarar, decir, hey, hace mucho tiempo yo vendí esto y ahora lo tengo que poner en mis libros. Y lo mismo pasó con un auto que claro. tenían allí, al que habían vendido y por que nosotros habíamos estado tomando depreciación, ¿no? Mm, Entonces había que hacer esos ajustes. ujú. Eh, Finalmente logramos con un asset puntual que ellos declararan eso como pérdida contable y ayudarlos a bajar sus impuestos. Estamos hablando de que les ahorramos más o menos unos $20,000 en impuestos. Claro, ¿Ok? claro, porque hay que recordar o decir de que al IRS le interesa que cada vez que tú vendes, le des a él su parte, Así ¿correcto? es, así es. Y a él Entonces, no le si tú importa no si le tienes Social dices, Security o no lo tienes. exactamente, para eso está el ITIN number, ¿verdad? O sea, Ujú, ujú, porque sí, o sea, al IRS no le importa si tienes, si eres residente legal o no, tú tienes un número que si no es el Social Security, es el ITIN y que eso significa que eres residente fiscal ujú. y que tú tienes que pagar impuestos como quiera. Y Correcto. entonces, claro, a él lo que más le importa es, al tío Sam lo que más le importa es que le dé su parte de cuando tú estás ganando dinero. Y si en este caso estás vendiendo ese activo como unos lotes, que pues seguramente pues estamos hablando de una cantidad interesante, o de un carro, o sea, activos así como más grandes, pues sí, o sea, ahí que, bueno, a ver, cuéntame en este caso, en este caso ustedes se dieron cuenta, pero ¿qué hubiera pasado si el IRS se da cuenta y les pone una multa o les manda Claro, el una IRS auditoría? viene, te toca la puerta y hay una auditoría y te dice, ok, muéstrame todos esos activos que dices que tienes. Ok, De pronto ya no los tienes. ¿Qué pasó con esos activos? El ujú, terreno no desaparece, claro. ¿correcto? O lo vendes, o lo regalas, o lo heredas, Y ¿cierto? cualquier transacción implica un gasto, un pago de impuestos, Un pago ¿correcto? o también una reducción en tus impuestos porque no todo Tiene que genera haber ganancia. algún registro, algún movimiento. Exacto. Ujú. Puedes tener una pérdida también. De repente los lotes se vendieron a valor menor que Claro. los compró porque ahora, por ejemplo, hoy por hoy, eso está sucediendo con muchas inversiones en real estate, ¿verdad? Ah, ok, Porque ok. hay mucho Claro, inventario sí. y se están vendiendo por debajo del costo también. Exacto. Entonces, Ujú. lo que sucedería es que si se reconoce que hay algún tipo de operación que ameritó ser declarada y no se hizo por A, B, Z motivo, está sujeto a regularizar, a pagar lo que te corresponde y sobre eso tienes una penalidad y tienes que pagar intereses. Entonces, Así esos es. errores resultan siendo costosísimos para los clientes, ¿verdad? Totalmente. Eso es una de las razones por las que es importante tener un buen bookkeeper. Y la otra es que los libros contables reconciliados Mm. con las cuentas del banco, que es una de las cosas más importantes que hacen los bookkeepers, les Ujú. permiten a los dueños tener una claridad en su negocio y tomar decisiones informadas con confianza. Muchos vienen y dicen, yo no sé, tú me dices que yo gané tanto, pero yo no sé dónde está mi plata, Claro, ¿no? Y entonces los reportes de flujos de caja son importantes para que ellos entiendan, sí, pero mira, toda la plata salió de esta manera. Ah, ahora entiendo dónde está. ¿Por qué si claro. yo gané 20,000, por qué no tengo 20,000 en mi cuenta del banco? Porque no está directamente relacionado, Claro, ¿no? porque si solamente te vas a ver el profit and loss o el ganancias y pérdidas, justamente esto es lo que pasa. De, ay, pero si Ujú. aquí dice que gané tanto, ¿dónde está todo ese ¿Dónde dinero? está? Porque mi cuenta tiene $9,000. Bueno, vamos a ver qué hiciste con la plata, ¿no? Entonces a mí me da mucha, creo que es parte de por qué me gusta este trabajo. Es muy gratificante cuando tú eh, logras hacer que el cliente entienda, ¿no? Que se eduque, que entienda y que valore eso que tú le estás dando, que no es simplemente un reporte financiero, ¿no? Totalmente. Eso es una de las cosas que a mí me satisface muchísimo. A pesar que no es un trabajo tampoco fácil, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy detallista, hay que tener una organización clara con los clientes, una buena comunicación, hay que introducir también tecnología dentro de tu negocio para facilitar el intercambio de comunicaciones y tener sobre todo cuidado con temas de seguridad digital, porque manejas información muy sensitiva, ¿no? Sí, Social Security, cuentas de banco, información importante información de... personal Ujú. importante, así es. Entonces,
em, yendo un poquito más hacia atrás, bueno, comentándote que esto enfatizando la importancia de tener un buen bookkeeper, alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? Y la ventaja que yo tengo es que yo trabajo de la mano con un CPA. Ujú, Y entonces, sí, no hay nada que se nos escape porque tenemos ojos de claro. águila, pero hay dos ojos de águila, tres ojos de águila yendo encima de las cosas y eso le da mucha confianza a nuestros clientes. Esto es mucha confianza, exactamente. Esto es como tu valor agregado de trabajar, así como dices, CPA, tú como bookkeeper y también experta en otras cosas como abrir corporaciones y bueno. Te vas como empapando de lo que hay que hacer, de cómo funciona, de cómo se comunican estos estados de resultados, cómo presentarle esta información al cliente que en este caso son dueños de negocio. Tus clientes son dueños de negocio y entonces ahora te quiero preguntar si tú ¿cómo se llama para la firma para la que trabajas? Yo trabajo como freelancer Ah, para tú trabajas como firma. Ok, Oropel Accounting and Tax. Tengo mi propia LLC. Mi ok. LLC se llama Your Bookkeeper LLC. Yours books. Yours Your Bookkeeper. Your Books Keeper. Ok, Ujú. LLC. Ok, ok, entonces Rosalinda, si tienes un nicho o un cliente ideal o quiénes son tus clientes favoritos o quiénes son a los que más ayudas, si tienes algo así, tú personal y luego Ujú. ya en la firma. Ok. Para el caso de mi compañía de bookkeeping, a mí me gusta trabajar obviamente, con mi comunidad, Ok, ¿no? Me encanta porque em, nos une la cultura, el idioma, y ellos se sienten como mucho más tranquilos de alguien que les hable su lenguaje. Pero yo no solamente tengo clientes de habla hispana, o sea, yo soy bilingüe y tengo la capacidad de poder explicar esos términos financieros o fiscales complejos a clientes que no tienen experiencia formal en finanzas, ¿no? Em, pero me encanta trabajar con la comunidad latina, pero además me encanta trabajar con empresas de servicios, que ofrecen ok, servicios, contratistas, ¿no? Yo trabajo mucho con emprendedores, bueno, no quiero emprender, empresarios que tienen empresas de remodelación, de limpieza, de pintura, qué sé yo, todo lo que venga a ser servicios, roofers, limpieza de servicios personales. Eso me encanta porque la verdad no son muy complejos. ¿Y por qué no son complejos? Porque no mantienen un inventario. Tú no tienes, el manejo de inventario es un área un poco más compleja que además te demanda muchísimo tiempo, ¿sí? Tienes que dedicarle tiempo específico a mantener un control de inventario, ¿sí? Que si bien es cierto, los softwares te ayudan hoy por hoy, igual necesitas mucha comunicación con el cliente eh, y no todo el mundo es muy ordenado, ¿no? Entonces ahí te pierdes, digamos, dejas de lado un poco ese dolor de cabeza. Tienen inventario, muy poco inventario, ujú, y además muchos de ellos no tienen nómina, ok, ¿no? ujú, Trabajan con contratistas. ok, Entonces, eso también elimina otra parte compleja de tu trabajo porque no tienes que lidiar con planilla. ujú, Lo que no quiere decir que no tenga esos clientes porque sí los tengo, pero los que me gustan más son ese claro, tipo de clientes porque es muy dinámico el trabajo, es muy dinámico, es fácil de estandarizar, ¿correcto? ujú, Y además siento que es una comunidad no quiero llamarlo nicho, pero es una comunidad sí, como un perfil. sí, como un perfil que está muy, muy enfocado en el hongo, en las operaciones del día a día, en su trabajo, en generar dinero y la verdad que necesita mucha ayuda o se Ok, siente muy liberado cuando alguien viene y le dice, toma, aquí. aquí están tus libros, estás en compliance, no tienes ningún problema con el IRS, no tienes ningún problema con el estado de la Florida o lo que le toque. Entonces, eso Ok, me gusta muchísimo, pero también tengo un buen otro perfil de clientes que son los de real estate. A mí me encanta trabajar mucho con real estate, ya ok, sea los leasing companies o aquellos que construyen, venden o hacen flips, ¿no? Eso ok. también me gusta por un interés ya personal y particular porque me gusta el real estate investing.
Ujú. Ok. Y ya de la mano con ENA, con mi partner en Oropel, tenemos un perfil bien específico que son clientes que vienen de Latinoamérica Mm, y que ujú. quieren emprender, expandir y que están buscando alguien que hable en su idioma y que tenga mucha experiencia fiscal. Entonces ahí es donde yo me apoyo muchísimo con Nena porque ella es la que tiene ese respaldo de being a CPA, ¿no? Ok. Que ya estamos hablando de clientes con mucho más capital de trabajo. eh, Como, sí, eh, pues crecimiento, a lo mejor compañías un poco más grandes. Sí, Así es, si vienen muchos de tuvieras que Argentina. mencionar, Ujú, ajá, te iba a preguntar tres países ujú. como los principales que tú digas en este momento. Argentina, Ujú. Colombia y Ok, Venezuela. ok. Y Venezuela ahora ya bastante menos por todas estas restricciones que están teniendo, pero Ujú. en su Ok. momento fue un mercado para nosotros bastante interesante. Ok, muy bien, muy Ujú. interesante. Oye, Rosalinda, bueno, a ver, pues ya para ir cerrando, tengo una última pregunta. Digo, el tiempo siento que se nos ha ido súper rápido, pero no quiero que se alargue mucho. Soy muy respetuosa de tu tiempo también. Digo, si acaso luego hacemos una segunda parte, pero Encantada. muy bien, muy bien. Sí, no, porque es que salieron muchos temas así muy Ujú. interesantes. Mira, yo aquí tengo atrás una palabra que me gusta mucho que se llama Ikigai, que es como el propósito de tu vida. Y entonces aquí en Ujú. este diagrama, es una palabra japonesa, pero en este diagrama te lo ponen, es como de Occidente que te dice en qué eres buena, por qué el mundo te paga por, em, qué es lo que el mundo necesita y qué amas hacer. Y entonces el Ikigai es la combinación de todo esto. Entonces, si yo te pregunto ahorita, ¿cuál es tu Ikigai? Ya para cerrar esta entrevista, y cómo, o sea, tu misión de vida y cómo es que estás ahorita, pues, ayudando a tus clientes, a la gente que estás ayudando, ¿qué sería? ¿Cómo lo definirías así en una, dos, tres frases? Bueno, el eslogan de mi firma es Allied of Your Success, no ser un aliado de tu éxito, te doy un acompañamiento en tu éxito, crezco contigo, ¿no? Ok. Y eso me encanta porque muchos de mis clientes han empezado desde em, quiero crear una LLC hasta hoy por hoy ya viendo cómo ha florecido sus negocios y cómo tiene 3, 4, 5 años haciendo lo mismo. Entonces me gusta muchísimo. em, digamos, ayudarlos a desarrollar, y tengo ese bichito, como te comentaba, de educadora, y me siento feliz y gratificada cuando veo que con la ayuda que yo les ofrezco, la consultoría que yo les doy y el acompañamiento, ellos siguen creciendo y expandiéndose. Eso me encanta. Crecer yo misma para ayudarlos a crecer es otro de mis motos, ¿no es cierto? Aportar un poquito de eso cuando los veo que están logrando sus metas es gratificante para mí. Me encanta. Me gusta mucho ayudar a mi comunidad, porque hay bastante desconocimiento, porque obviamente vivimos en una realidad que no es la nuestra, ¿no es cierto? No es nuestra cultura realmente. Venimos aquí a este país a aprender, a tratar de integrarnos, ¿no es cierto? Y parte de esa integración significa entender cómo funciona el sistema impositivo y fiscal aquí, ¿no? Y creo que ayudándolos yo a entender, me siento súper bien, me gusta mucho. Me Tengo encanta. como un siguiente paso en algún momento abrir programas de mentoría y capacitar a mujeres latinas, me encantaría porque faltan muchas mujeres en este rubro. Sí, Em, ok. Aunque somos Interesante. buenísimas en ver, ¿no? Números y en manejar temas contables, falta un poco, creo, al menos, no, yo no veo mucho de eso, mujeres que estén involucradas en la industria, ¿no? Sí, y fíjate, justo por eso he decidido hacer esta serie de entrevistas con otras mujeres Ujú, de que ya están para que, pues no sé, compartir un poco el camino, inspirar y decir, a ver si ella pudo, yo cómo le puedo hacer, ver ujú. qué recursos tengo. Así que pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirte. Mm, Claro, último, claro que sí. Un último último. consejito para las Último latinas. consejito para Sí, latinas que quieran.
ser bookkeepers o que Ujú. quieran abrir su empresa aquí en Estados Por Unidos? supuesto, no todo tiene que ser perfecto para empezar. Ok, Yo creo que la clave está en dar ese paso hacia adelante, ¿no? Rodéense de personas que las puedan hacer una mentoría, que las ayuden a crecer. Entendamos que ser latino es una fortaleza, porque nosotros entendemos a nuestra gente, hablamos su idioma, compartimos sus sueños y esa es una ventaja muy poderosa que tenemos en el rubro en el que quieras estar. totalmente, Ujú. totalmente, me encanta. Y bueno, con ese consejito nos despedimos. Bueno, consejo. Nos Gracias, despedimos. Silvia. Muchas gracias, Rosalinda. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.